vamos a dar inicio a esta mesa número uno de este seminario, denominada Saberes y Oficios, Artistas y Prácticas. Y quienes están aquí con nosotros y formarán parte de esta mesa, vamos a ser muy breves en la presentación para poder aprovechar esos 15 minutos que tiene cada uno, cada una para su exposición, pero quisiera presentar a los cuatro integrantes de la mesa, que está compuesta por la doctora María Esther Aguirre Lora, de ISUE UNAM, de México, al doctor Nicolás Arata, de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina y también presidente de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza de Historia de la Educación, a María del Pilar Leñero Yaca, del Museo Soumaya, y también está presente para compartirnos su trabajo Dairon Leodani Chang Arranz, del Centro Cultural Africano Fernando Ortiz, de Santiago de Cuba. Así que es podríamos llamar una mesa continental. Imagino. No, Para no, no. no mediar más, como les decía, 15 minutos de presentación para cada uno, para cada una de ustedes. Vamos a iniciar la primera presentación con la doctora María Esther Aguirre Lora, Luego, y luego. ustedes podrán ir Ahorita que anotando salude yo, en ya el rápido. chat sus preguntas que recuperaremos al final de todas las cuatro presentaciones para compartirlas con los expositores. El título de la ponencia de la doctora Aguirre Lora es Tacuillos, artistas, artesanos en el mundo mexica, siglo XVI. Ya lo. Bueno, Adelante, Marister. bueno, gracias, buenas tardes. Espero que no estén espero que no estén muy cansados, pero bueno, ahí va. Miren, preparé un PowerPoint para hacer la cosa más ligera y me voy a ir rapidísimo porque 15 minutos ya me di cuenta que son poquitos. Entonces, vamos a empezar. A ver, gato, ¿no está? No, no. Este es el que puedo manejar yo. No. Espérame, Gabo, no, espérame, porque me estoy haciendo líos. Es que estamos abriendo dos PowerPoints y Melissa, deja de compartir. espérame, es que tengo yo abierto el mío también. Mejor me voy con el que puedo manejar manualmente. No, pero está hasta atrás, Gabriel. Listo, Ahí doctor. va, ahí va, ahí va. Perdón, perdón. Bueno, el propósito de la presentación es, a ver, voy a apagarle aquí. ¿Cómo puedo quitar esto? Gracias. Si empezaba una computadora súper nueva, pues menos la hace manejar. El propósito es compartir algunas historias referidas a la presencia de figuras protagónicas en el mundo artístico artesanal mexica del siglo XVI, que son los tlacuilos. Trabajo tres ejes que ya los van a ir ustedes viendo. Déjenme ver. Aquí está. Pues la siguiente. Bueno, o sea, primero el contacto de la obra misionera franciscana en relación con el mundo artesanal mexica, el establecimiento de dos centros formativos franciscanos que incidieron en el despliegue de los artesanos y la presencia de los tlacuilos, artistas artesanos clave en la historia mexica. Bueno. La fuente, bueno, corpus de textos conocido genéricamente como Crónicas de Indias, otras obras escritas por testimonios de la época, me voy rapidito, y el asunto de los contextos. Bueno, una vez después de la derrota de la Gran Tenochtitlan y del desastre, en fin, hubo una serie de proyectos. Uno fundamental fue la evangelización de la población. Y para eso, desde muy temprano, enviaron barcadas los franciscanos. La primera barcada llegó en 1523, en ella venía Fray Pedro de Gante con otros dos compañeros. La tercera barcada fue de 1529, donde viene Bernardino de Sahagún.
Me interesa destacarlos como mediadores entre la población originaria y los europeos. Ahora, Pedro de Gante fundó la Escuela de San José de Belém de los Naturales en 1527. Elaboró el Catecismo para los indígenas con una serie de imágenes para hacer accesible y un poco tomando el lenguaje local. Y, a ver, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa con la Escuela de San José de Belém de los Naturales? El propósito inicial era evangelizar a las poblaciones locales, enseñar la lectura, no la escritura, y aquí empezamos a establecer la Escuela de Artes y Oficios, que además va a ser un modelo que se va a replicar en distintos monasterios de la orden. Aun cuando no tuvieran un lugar para el alojamiento de los visitantes, tenían Escuela de Artes y Oficios ligadas a las necesidades de ellos mismos, de los oficios. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el mundo artesanal que nos interesa? Primero, la escuela se funda teniendo como patrono a San José. San José era el patrono de los carpinteros. Y ahí van a enseñar muy distintos oficios. Carpintería, empezaron por carpintería, albañilería, herrería, sastrería, zapatería, bordado, orfebrería, pintura, escultura, orfebrería ya se los había dicho, creo, sí. Y estos fueron transmitidos por Gante y por los frailes cercanos, además de echar mano de los oficios que se habían desarrollado entre los naturales. Más adelante, Bernardino de Sahagún, que llega en la tercera barcada, él va a fundar el Colegio Imperial de la Santa Cruz de Tlatelolco en 1536. Y aquí resulta algo muy interesante. Por un lado, San José de Belém de los Naturales y las diferencias con el Colegio Imperial de Santiago de Tlatelolco. El colegio, al revés, el contenido que tengo aquí hoy, este es para el de Tlatelolco. San José de los Naturales se va a abocar a las artes mecánicas, enseñando oficios, actividades, etcétera, más allá de la enseñanza de la doctrina. Están alrevesados, ¿eh? Y luego, el Colegio Imperial de Santiago de Tlatelolco, ese va a abocar a la enseñanza de las artes liberales, trivium y quadrivium. Y aquí es muy interesante la organización de acuerdo con los cortes, la organización del conocimiento medieval que se traduce ya en estos colegios. Y entre los dos colegios no hay relación. O sea, una cosa es el de los San José de los Naturales, que se dedica a las artes mecánicas, decíamos a la doctrina, etcétera, y otro es el de el Imperial de Santiago de Tlatelolco. No hay contacto. El Colegio de Santiago de Tlatelolco es de enseñanza elevada, superior, aunque de hecho se dediquen inicialmente a la enseñanza del trivium y después van integrando medicina, derecho, etcétera. ¿Pero por qué lo ponemos? Porque es interesante que de ahí van a surgir los gramáticos, hasta el nombre lo dice, ¿no? Remite a trivium, que son los alumnos trilingües de Sahagún, y son los que van a ayudarle a escribir la historia la historia general de las cosas de la Nueva España. Bueno, qué errorzote cometí acá, yo no sé, yo lo hice en la madrugada, pero bueno, quedémonos que Tlatelolco es el verde y el otro es el amarillo. Bueno, ahí voy. Ahora, Bernardino de Sahagún va a tener el encargo de escribir en náhuatl lo referente a rituales, costumbres, creencias de los indios, con fines explícitos de apoyar la tarea evangelizadora.
Lo que se dan cuenta cuando llegan estos misioneros, y más difícil conforme más recién llegados, es el desconocimiento de la cultura, el desconocimiento de la lengua, de cómo generar una forma de comunicación con los indios, ¿no? Entonces, él recibe este encargo de escribir. Van a ser 30 años de trabajo efectivo para hacer este libro. Es un libro muy accidentado, con una historia muy interesante. Trabaja sobre la indagación testimonial en poblaciones cercanas a la Gran Tenochtitlan, y de ahí va a derivar la historia general de las cosas de la Nueva España o Códice Florentino. Códice Florentino porque está albergado el original en la Biblioteca Laurenciana, la de los Medici, allá en Florencia. Y bueno, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM logró un permiso para que digitalizaran el Códice Florentino, y lo tenemos también en México. Aquí lo tienen, es un libro, lo pasaron en 3 volúmenes. Hay otras copias, ¿sí? Pero esta es la más completa. Y está escrito a 3 columnas. Hay otras copias, 2 en España, por las circunstancias mismas de la historia del libro. Y esta, la más completa, fue la que quedó en Florencia, también por circunstancias, ¿sí? Pasó de España a Florencia, como un regalo de bodas. Ahora, los capítulos que particularmente me interesaba destacar en relación al trabajo artesanal es de este libro, del Códice Florentino, es el capítulo 9 de los mercaderes, artesanos de oro, artesanos de piedras preciosas y artesanos de plumas. Y el capítulo 11, referido al bosque, jardín y vergel, donde habla de la pintura, de las pinturas que se usan y cómo las elaboran, que ahí hay una sabiduría ancestral. Tienen aquí una ilustración que viene en el libro, que me parece muy interesante, sobre los objetos de elaboración manual. Ahí pueden ver, bueno, este sería, digamos, un dibujo de lo que sucedía en los tianguis, que se vendía de artesanía. Tienen las pieles, objetos confeccionados en pieles, el arte plumaria, que se desarrolló por acá, textiles, y diversos objetos confeccionados con palmas y demás. Ahora, ¿cuál es el trabajo de los artesanos atrás de esto? Tienen muy a la usanza medieval, y aquí tienen en el libro, bueno, en estos libros, tienen el trabajo del sastre, va describiéndose el trabajo del sastre. Y muy a la usanza medieval contrastan el modelo del sastre bueno y el sastre malo. Aquí está el sastre bueno, midiendo todo muy bien, y el otro haciendo las cosas a la carrera. Tienen también el arte plumaria, que eso fue el rescate de la cultura prehispánica. Y aquí están las distintas fases de teñido de las plumas. Y bueno, acá toda la descripción. El libro está hecho a 2 columnas, en principio, castellano y náhuatl. Por ahí había el intento de hacerlo también en latín, pero ya no fue realizado. Miren, aquí hay un acercamiento a la tintura de las artes plumarias. Vean cómo las van metiendo en la vasija, ya salen con su color y las dejan secar. Ahora, viene el asunto de los colores. Tlapalli es color, fíjense, tlapalería. Bueno, ellos hablan de un montonal de combinaciones de colores. Tienen los colores básicos y luego una serie de matices y combinaciones entre ellos. Tienen el amarillo, el rojo, el azul verdoso y el negro. Los colores que no son negro, pues, son transparentes. La pintura es transparente. Y el negro es el que se usa para hacer las siluetas. Y aquí hay un detalle que quisiera llamar la atención. Miren, aquí están, yo creo que lo logran ver. Ahí se ve que están dibujando y después van pintando. Esto es del códice, es del libro 11º. Pero vean ustedes que las imágenes no tienen color. Ahora,
Aquí tienen imágenes, igual sin color, donde hay tres dibujos que remiten a la búsqueda de la materia prima para los colores, que van siendo insectos, van siendo flores, van siendo hojas, hierbas. Me llamó mucho la atención, hay una hierba, por lo menos aquí en Morelos es muy conocida, que parece como fideo, que es una plaga. Y esa hierba la hervían, la machacaban y de ahí sale el amarillo. Y no, qué sabiduría, ¿no? Una sabiduría realmente ancestral, fascinante. Le quedarían dos Bien, minutitos, Marister, disculpe. ¿cuánto? 2 minutitos. Ay, Fede, ¿O tres? preparando los colores. Aquí están preparando colores, moliendo, etcétera. Bueno, dibujando. Y aquí tienen el tlacuilo. Bueno, me voy rápido, ¿eh? Los tlacuilos eran los artistas artesanos de rango elevado. Se habían formado en el Calmeca, que era la institución de los nobles, eran guardianes de la memoria, conocedores de la cultura, eran como los sabios y los escribas. Conocían el dibujo y tenían ellos contacto con los dibujantes de San José. No, cosa que los que se formaban en el Colegio Imperial de Tlatelolco no tenían contacto. Dominaban la escritura jeroglífica, formas, colores, símbolos, etcétera. Y ellos participaron bastante en el Códice Florentino, que yo ahí luego tendría que decirles cosas que descubrí. Pero eso ya fue en la madrugada. Cierre provisional. Vean bien esta imagen, por favor. Es de la viruela, de las crisis tremendas que mermaron la población en un 80%. Imagínense, lo que quedó fue un 20% de personas. Y el problema también que se refleja en las imágenes que no están coloreadas en el Códice Florentino es que ya no pudieron hacerlo porque ya no tenían colores de reserva, porque habían muerto los tlacuilos, porque habían muerto los dibujantes, porque estaban enfermas las familias y todo. Muy dramático, ¿no? Yo nunca me hubiera imaginado que por eso no los hubieran puesto color. Uno pensaría porque fue otro estilo y ya. Y aquí quisiera cerrar con esta cita de Bernardino de Sahagún, también del Códice Florentino, que se remite a la epidemia, dice, ahora, este año de 1576, en el mes de agosto, empezó una pestilencia universal y grande, la que ya 3 meses que corre y ha muerto mucha gente y muere y va muriendo cada día más. Yo estoy ahora en esta Ciudad de México, en la parte de Tlatelolco, y veo que desde el día en que comenzó a hoy, que es 8 de noviembre, siempre ha ido creciendo el número de los difuntos de 10, 20, 30, 40, 50, a 60 y 80. Y de aquí en adelante no sé lo que será. En esta pestilencia, como en las arriba mencionadas de 1520 y 45, muchos murieron de hambre y no tener quien los cuidara ni diese lo necesario. Acontecía y acontece en muchas casas que todos caían enfermos sin haber quien los pudiese dar un jarro de agua. Bueno, y tan, hasta aquí me dieron chance. Aquí le dejamos. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces le damos la palabra ahora al doctor Nicolás Arata, cuya presentación se titula Compartir, Aportes ¿verdad? para una historia latinoamericana de los saberes del oficio. Nicolás, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya, un gusto poder estar aquí. Voy también a ceñirme a los 15 minutos, tengo mi ponencia escrita. Lamentablemente no llegué a armar una presentación como hizo recién la doctora, pero bueno, procuraré ser lo más eficiente posible. Bueno, efectivamente es un título que espero dé cuenta de la modestia de esta presentación, que es una aportes para una historia latinoamericana de los saberes del oficio. Parto de una valoración, me inscribo en el campo de la historia de la educación como investigador ya hace unos cuantos años, y desde ahí me atrevería a decir que el paradigma historiográfico educativo clásico tendió a rechazar la inclusión entre sus
objetos de estudio la enseñanza de los oficios mecánicos y la conformación de su sujeto pedagógico, el aprendiz. Digamos, digo, tendió a excluir, no le dio eh, el protagonismo, el lugar que creo que esa figura merece. No digo que lo negó, lo borró, sino que lo ocluyó, que no le dio la centralidad que este tema, y por suerte este seminario lo está recuperando, se merece. Creo que aquella estrechez dio forma a una corriente historiográfica que pontificó a la educación formal como el único formato legítimo, ignorando otras instancias de transmisión cultural, como creo que también hoy por la mañana la doctora Frigerio hizo énfasis. Por cierto, también las dificultades para que los conocimientos acumulados por la educación formal se volcaran sobre el sistema productivo, combinada con las limitaciones que las izquierdas pedagógicas tienen para imaginar articulaciones entre la educación y el mundo del trabajo, sin ver en ellas distorsiones o sin ver en ellas desvíos, han concitado también el interés de parte de la historiografía educativa contemporánea por revisar precisamente hasta dónde o desde cuándo aparecen estas dificultades, estos sesgos que nos han impedido abordar este objeto de estudio con una mayor dedicación y centralidad. Como todos sabemos acá, nuestro viaje es siempre al país de los muertos, pero las preguntas e indagaciones que nos hacemos pertenecen al presente. Y en ese presente y en el presente latinoamericano, creo que podemos afirmar, sin sonrojarnos, que la presencia de los oficios es tan vasta y significativa como compleja, y que esa complejidad puede ser entendida, entre otras, bajo el signo de una tensión, ¿no? La misma se debate entre la vigencia y el ocaso de los saberes artesanales. Esos saberes ligados al oficio, que durante mucho tiempo, lo decía también María Esther hace un momento, fueron considerados viles, ¿no? Los saberes del oficio eran considerados saberes viles, alcanzaron, en algunos casos, tal renombre que aquellos primeros maestros, atareados como estaban en las penumbras de sus talleres, difícilmente hubiesen podido imaginarlo. La vigencia del saber artesanal constituye, por lo tanto, una marca particular de las culturas latinoamericanas y un registro singular desde el cual interrogar sus configuraciones históricas. Así lo entiende Antonio Santoni Rigiu en su Nostalgia del Maestro Artesano, un libro por el cual que ya tiene unos cuantos años, pero que sigue, creo, estando en un lugar importante de nuestra biblioteca en relación a estos temas. Decía que Santoni Rigiu afirmaba, a propósito de esto que venimos planteando, que, cito, en materia de artesanado, la realidad latinoamericana constituye un observatorio privilegiado, un libro abierto y muy significativo, absolutamente válido, ya sea para darse cuenta del verdadero peso, no accesorio, de la pervivencia de la producción artesanal en estos territorios, o bien para motivar investigaciones históricas sobre la consistencia y las propiedades que el mundo gremial, entre comillas, latinoamericano, tuvo en un pasado más o menos reciente. Algo similar podríamos concluir si nos acercamos también a ese otro libro que ya tiene unos cuantos años, pero también una vigencia importante, como es Modelos Educativos en la Historia de América Latina, de Gregorio Weinberg, donde Gregorio Weinberg hace una apreciación similar respecto a este tema. La pregunta entonces es a partir de qué perspectivas y a partir de qué categorías podríamos abordar o podríamos pensar ese observatorio privilegiado al que hace referencia este autor. Y bueno, a veces hacemos la pregunta, ¿qué observa el observatorio? ¿No? Bueno, ¿qué podemos observar desde allí? Creo en primer lugar que el interés por los oficios puede inscribirse en múltiples campos de estudio, en múltiples áreas del saber. Este seminario es un fiel reflejo de esa riqueza y esa pluralidad de modos y formas de abordaje, desde los contemporáneos hasta los históricos, desde los que ponen el énfasis más en los oficios mecánicos y los que lo hacen desde el punto de vista de la figura de los artistas, etcétera. Hoy hay
una riqueza que me animo a decir que es prácticamente inconmensurable, ¿no? Yo quiero proponer una entrada posible a el interés que despierta en nosotros y en nosotras los oficios desde el campo de las relaciones entre educación y trabajo. Desde desde ese ángulo, el artesanado, la figura del artesanado, entendido como lo entiendo, como un sujeto colectivo que está atravesado tanto por relaciones pedagógicas como por relaciones laborales, así como el saber artesanal o los saberes artesanales en plural, entendidos como un tipo específico de conocimiento, constituyen para este campo temas extremadamente valiosos de investigación. Una vía de entrada, otra vía de entrada, perdón, posible para abordar este asunto es considerar la transmisión de los saberes ligados al trabajo artesanal en el marco del pensamiento social y específicamente del pensamiento social latinoamericano como una forma o como formas específicas del asociativismo, ¿no? Desde formas específicas de asociativismo que desde fines del siglo XIX podemos constatar cómo paulatinamente han intentado sobrevivir acorralados por un proceso, por los procesos de industrialización o cuyo avance se anunciaba como inexorable. En ese marco también, y a pesar de que muchos de aquellos saberes del oficio fueron tocados de muerte, podemos constatar como en la actualidad también existe, o creo entrever que en nuestra escena contemporánea existe un aprecio creciente por aquello no producido en serie. La ponderación positiva que suele asociarse, por ejemplo, a la cocina de autor, al tejido artesanal o a la confección de piezas de platería, por mencionar solo tres de muchísimos ejemplos que podríamos evocar acá, constituyen, creo, buenos ejemplos de que el saber artesanal no solo pervive, sino que además ha logrado conquistar un lugar relativamente privilegiado, si es esa la palabra más adecuada o no, no lo sé, dentro de esta escena contemporánea. Por supuesto que no se trata de fenómenos aislados o propios de sociedades apegadas a lo tradicional. En ese sentido, la ensayista argentina Beatriz Sarlos describe la producción artesanal como una realidad tangible del mercado no formal y como un segmento que forma parte de modelos culturales que se construyen en una urbe para transmitirlos a sus propios habitantes y entre sus visitantes ocasionales. Yo estoy hablando hoy aquí, tengo la suerte de poder estar hoy en la Ciudad de México, en pleno centro histórico, y podría sacar a pasear esta cita de Beatriz Arlo y contrastarla y confirmarla, ¿no? En el contexto de lo que estamos hablando. A pesar de que Sarlo, ¿no?, caracteriza lo artesanal como como un conjunto, perdón, de objetos inútiles, esas expresiones de ella, distingue también en ellos, perdón, un aura de autenticidad, ¿no? Sobre su elaboración sostiene, finalmente, que, cito, todos remiten a una técnica del pasado aplicada a materiales actuales que permiten evocar lejanamente el efecto sin conocer de verdad el secreto del oficio. Empero, el valor que estos saberes encierran no solo se reduce a secretos por pocos conocidos, asimismo, el saber del oficio puede ser ponderado por el lugar que estos tuvieron en las relaciones intergeneracionales, no solo como proveedores de identidad, sino como estrategias para la movilidad social. En buena medida, toda artesanía se fundamenta en una habilidad que requiere ser desarrollada en alto grado, y creo que en la medida en la que esto se logra, también existe y podríamos identificar algún grado de correlatividad con el ascenso social de esos artesanos que la practican. Esta habilidad, la de los saberes del oficio, procura desplegarse en dos planos combinados en el tiempo de una vida, es decir, la formación de un aprendiz hasta llegar a ser un maestro artesano, y también en la relación entre generaciones con vistas a su progreso. Las transformaciones que sufre esa habilidad de generación en generación, ¿no?, por ejemplo, por la introducción de nuevas técnicas o tecnologías,
por la aparición de nuevos productos o materias primas para su elaboración, presentan desafíos que se derivan también de los cambios de velocidad y de modalidad en la transmisión del oficio. Es decir, que no son problemas que están aislados unos respecto de los otros. La enseñanza de oficios reconoce tradiciones muy diversas. Hoy cuando Graciela también evocaba que todos somos hijos de múltiples bibliotecas, pensaba que también podíamos por analogía pensarnos, ¿no?, como tributarios de múltiples tradiciones vinculadas a los oficios, también dentro de nuestro ámbito académico. Decía que la enseñanza de oficios reconoce tradiciones muy diversas, presentes en todos los continentes, donde la valoración del trabajo manual mantiene similitudes, pero también diferencias. Los legados indígenas han ejercido una influencia notable, por no decir decisiva, sobre el artesanado latinoamericano. Empero, el artesanado europeo también juega un papel decisivo en el continente, en nuestro continente. Se trata entonces también de comprender los procesos de difusión del saber artesanal y simultáneamente las estrategias de recepción de los mismos, incorporando en el análisis la cuestión del enraizamiento local de los saberes, indagando cómo estos saberes se construyeron y también qué impactos tuvieron en las sociedades en las que, entre comillas, se implantaron o bien donde estos saberes se aclimataron. Fede, ¿cuánto me queda? 2 minutitos. 2 minutitos. Bien. Otra, voy a cortar entonces ahora acá una referencia a Serge Grusinski y voy a pasar a otra línea de análisis para, digamos, en la que vengo pensando estos aportes a los saberes del oficio, resultó de una aproximación al estudio de la relación entre trabajo manual y trabajo intelectual. Creo que ahí también hay que recuperar mucho o revincular uno y otro. Si las relaciones entre los hombres prácticos y los intelectuales fueron históricamente motivo de controversia, los saberes del oficio ofrecen claves de lectura para comprender las formas de articulación entre un trabajo intelectual y un trabajo manual. Esa distinción estuvo precedida por otras, como aquellas que enfrentaban la labor productiva e improductiva al trabajo experto e inexperto, ¿no? Una distinción que, como advierte la propia Hannah Arendt, no puede desconocer la dimensión política que impregna este problema al que estamos haciendo mención. Rancière añade quien fue también citado hoy a la mañana, añade una dimensión fundamental del problema que nos ocupa, ¿no? El filósofo nos recuerda que un saber es siempre dos cosas en una. Es un conjunto de conocimientos, pero también cierta distribución de las posiciones de ese saber en un determinado momento y estructura social. Quien fantásticamente aborda, trabaja y discute este tema en un libro central que ya tiene unos cuantos años, El artesano, de Richard Sennett. Sennett en aquel libro sentencia que hacer es pensar, ¿no? Recupera y discute la distinción que hace Arendt respecto al animal laborans y al homo faber, y desde una lectura que vuelve a rearticular con la filosofía pragmática de Dewey, Sennett sostiene que el primero puede verse enriquecido por las habilidades y dignificado por el espíritu de la artesanía. Se está refiriendo al trabajo intelectual. Este espíritu no se contenta con el desarrollo de una habilidad, tiene a su vez que evolucionar. En esta evolución puede tener lugar la indagación ética, afirma Sennett, que va también a sostener que hacer bien un trabajo es el fundamento de la ciudadanía, ¿no? Estableciendo un vínculo entre las esferas de lo social y de lo político. Eh, Podríamos seguir, sé que me deben de quedar 30 segundos. Quisiera cerrar con esta referencia. Entre tanto, mientras hablamos, mientras conversamos, somos plenamente conscientes de que el universo de los oficios vive bajo un permanente estado de amenaza, que la configuración de este nuevo capitalismo descansa en un sistema de producción que ya lo hemos visto y padecido, que cada trabajador, que cada trabajadora sea capaz de someterse a una exploración permanente de su talento. Los discursos en torno a la indagación constante de las habilidades potenciales se alza en detrimento del modelo de formación propia del saber artesanal. Mientras éste constituye un tipo de habilidad que descansa en una acumulación lenta y progresiva de saberes,
La cultura del nuevo capitalismo efectúa una interpretación del talento entendida como un tipo de saber mucho más emparentado con la capacidad de desarrollar permanentemente nuevas habilidades que en la de profundizar en aquello que ya se ha aprendido a hacer. En este sentido, sabemos el nuevo capitalismo, la cultura, el nuevo capitalismo, perdón, ensalza la figura del emprendedor en detrimento de la del aprendiz. Es un sujeto flexible, elástico, capaz de adaptarse a diferentes escenarios laborales, independientemente de los saberes que tenga, de su trayectoria laboral e incluso de sus propios intereses profesionales. Entre un presente amenazado, termino, y la persistencia de formas de producción artesanal debe subrayarse el carácter paradojal bajo el cual puede interpretarse ese saber artesanal. Una nota final, evocando también a Eric Hobsbawm, decía Hobsbawm que los académicos no deberíamos estar o ser ajenos a estas cuestiones, ya que nosotros, nosotras mismas, continuamos en gran medida actuando a partir de estas tradiciones. Los interrogantes referidos a cuánto de oficio e incluso también a cuánto de gremio conservan aún nuestras profesiones, quiénes son los sujetos que ofician de pasadores y sobre qué técnicas y tecnologías basan su saber, la presencia tangible de los saberes que son adquiridos en el marco de los más diversos oficios o el lugar que ocupa el trabajador artesanal en las economías informales latinoamericanas, no ya como un nutriente de la nostalgia, sino como alternativa económica para incursionar en viejas, nuevas formas de producción sustentables, entre otras preguntas, constituyen nudos problemáticos con un potencial impacto en los estudios sobre educación y trabajo. Muchas gracias y disculpas si me excedí un poquito con el tiempo. Muchas gracias, Nicolás. Entonces, ahora le vamos a pasar la palabra a María del Pilar Leñero Liaca, cuyo título es Trazando puentes de experiencia y conocimientos como práctica social de la restauración. Nota sobre la intervención de un biombo. María del Pilar, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, María Esther, primero, por la invitación para participar en este seminario y poder dialogar sobre el campo de la restauración como un proceso sociocultural que se traza dentro de la construcción y transmisión de saberes. La práctica profesional de la restauración de bienes muebles y bienes asociados constituye un medio de transmisión de saberes que adquiere relevancia en función de alcanzar la conservación plena de los bienes culturales en el largo plazo. Lo que se va transmitiendo durante la formación de los restauradores es la experiencia en cuanto a la intervención de los objetos con base a su relevancia sociocultural. Proviene de procesos y prácticas de tradición gremial parecidos a los artesanales por la forma en que se enseñan y transmiten los saberes de este oficio, en los que se juegan un papel crucial la habilidad manual y determinados conocimientos sobre prácticas, sobre materiales y técnicas como técnicas de factura y materiales constitutivos de los objetos. En consecuencia, requiere también de una fundamentación metodológica en las ciencias aplicadas, como puede ser la química, la física, la biología, para identificar compuestos orgánicos e inorgánicos, composición química de los materiales, composición molecular o identificar microorganismos e insectos, entre otras cosas. Su carácter científico consolida su práctica profesional con la aplicación de técnicas de intervención basadas en datos cuantitativos que llevan a un diagnóstico objetivo del ciclo de vida de los materiales. Estos conocimientos también se transmiten durante la formación de los restauradores y se consolidan en la práctica. Ahora bien, el propósito principal de la restauración de los bienes materiales adquiere relevancia en función de su permanencia, es decir, de su conservación en el largo plazo. De esta manera nos referimos no únicamente a la materialidad del objeto, sino también a la conservación y transmisión de los elementos culturales simbólicos trascendentes del mismo, como son sus valores artísticos, históricos, documentales, estéticos, científicos o espirituales. El campo de las humanidades es fundamental en la restauración, ya que proporciona el contexto histórico, cultural y social necesario para comprender y preservar adecuadamente el patrimonio cultural. En este sentido, concebimos a la restauración como una disciplina que articula cuestionamientos acerca de sus fines y fundamentos teórico-metodológicos, aunado a los conocimientos, habilidades y competencias que deben de poseer los restauradores.
A partir de aquí, consideramos el campo de la restauración como un proceso que se traza dentro de la transmisión de saberes con base a los principios deontológicos de sus prácticas. Estos principios se centran en el respeto por la integridad, la historia y la autenticidad de la obra, junto con los criterios de mínima intervención, reversibilidad, compatibilidad de los materiales y respeto al original, entre otros. La formación de especialistas, tanto en el plano académico como en su práctica, mediante la realización de proyectos de restauración de bienes culturales, pone de relieve la complejidad que existe en la conformación de equipos de trabajo, tanto en el plano particular como institucional. Es importante poner énfasis en esta diferencia, ya que la gestión administrativa en el plano institucional es muy compleja y la delimitación de criterios de intervención en el plano particular debe de ser muy cuidadosa. Para conformar un equipo de trabajo se debe definir claramente el objetivo del proyecto, además de estructurarlo con perfiles y cargos específicos. Dentro de estos equipos pueden estar los restauradores de formación empírica y los que tienen grado académico, así como los que provienen de otras profesiones como los historiadores del arte, fotógrafos, dibujantes, arquitectos y diseñadores, además de los auxiliares o aprendices y los artesanos artistas que combinan la creación de obras con la restauración de objetos. Ojo, es muy importante poner énfasis en este punto, ya que la restauración no se rige con base a la intuición y a la creatividad propia de los artistas. En algunos casos, si el proyecto lo requiere, se vinculan especialistas que orientan sus conocimientos al estudio del patrimonio cultural, ya sea en un sitio arqueológico, en una iglesia, una pintura, un biombo, un vitral, etc. Lo anterior explica el papel central que ocupa la transmisión de conocimientos desde la experiencia con base a un diálogo no solo con los objetos para intervenir, sino con los demás especialistas que conforman el equipo. Estos proyectos representan un espacio privilegiado de intercambio de saberes, de formación y de prácticas profesionales. Como ejemplo de esto, hablaré del proceso de restauración de un biombo, que es el que están viendo en las imágenes, del siglo XX, de colección particular que conjuga valor artístico y patrimonial. La intervención abordó tanto problemas estructurales como la preservación de la madera afectada por su envejecimiento, a través de un enfoque interdisciplinario que combina el análisis histórico y estético con la aplicación de técnicas de intervención. Se ha garantizado la preservación y lectura visual de esta pieza. Este biombo es un objeto integrado por 4 hojas o paneles plegables de madera, cuyo valor radica no solo en su función práctica y como objeto decorativo. Es un ejemplo de transformación cultural que combina funcionalidad con una rica expresión artística. Su diseño y composición se caracterizan por una estructura simétrica y repetitiva, tallada y calada a mano con elaborados detalles de hojas que le añaden profundidad y textura a la pieza. La madera, como soporte, es un material comúnmente utilizado en la fabricación de biombos que proporciona durabilidad y permite una decoración detallada. Esta labor de conservación-restauración ha consistido en una intervención compleja que ha requerido la combinación de conocimientos técnicos especializados y una profunda apreciación por el valor cultural de la pieza, donde estuvieron implicadas las facetas artesanal, artística y científica que protegen la compatibilidad de los materiales afines con la obra original. En su estado material podemos apreciar que se presentaba una combinación de desgaste y daños estructurales. Aunque no se observan deformaciones en la madera, sí una gran cantidad de faltantes, grietas, pequeñas fracturas y signos de debilitamiento, lo que provocó el desprendimiento de fragmentos. También presentaba una importante acumulación de polvo en la superficie que contribuyó al deterioro del mismo. La coloración del biombo mostraba un cambio drástico en su apariencia, ya que esta había disminuido notablemente. Este desgaste, en combinación con el proceso de envejecimiento de los materiales, contribuyó a una pérdida de profundidad y luminosidad en los detalles decorativos del biombo, afectando tanto su apariencia estética como su estructura. La combinación de estos factores sugiere que el biombo fue expuesto a condiciones ambientales adversas durante un largo periodo de tiempo, lo que aceleró el deterioro de sus materiales. La restauración de una pieza no solo debe centrarse en la reparación, de esta pieza no solo debía centrarse en la reparación estructural, sino también en la recuperación de sus cualidades visuales y en la reintegración de las zonas más dañadas. Cada uno de estos estratos de la obra, desde el soporte hasta los acabados finales, requirió de una intervención cuidadosa para devolver al biombo su estabilidad y función para una correcta lectura visual. Se llevó a cabo un proceso de intervención directa sobre la obra con el propósito de devolver o mantener los valores estéticos, artísticos, históricos, documentales originales mediante la reintegración de las zonas o fragmentos perdidos.
ya que se disponía de los medios y datos necesarios para su reconstrucción sin falsear o incurrir en interpretaciones creativas que pudieran afectar la integridad de la obra original. Lo primero que se hizo fue una limpieza superficial en seco, una limpieza físico-química, y esta limpieza se eliminó las capas de polvo sin dañar los detalles de la pátina y de los acabados de la madera. Se llevó a cabo también consolidación, fijado y pegado en las partes que presentaban fracturas y corrían el riesgo de que se siguieran desprendiendo fragmentos, lo que permitió completar y estabilizar las zonas afectadas. En las áreas más frágiles del biombo se reforzó la estructura de madera para evitar posibles desprendimientos de los relieves. Se realizaron calcas y dibujos para la reintegración de los faltantes, haciendo tallas y siguiendo el trazo original. También se aplicó relleno o resane de las juntas con araldit madera, esto con las zonas en las que faltaban fragmentos muy pequeños. Para los acabados finales se realizó la reintegración de color y aplicación de patina y una capa de cera como medida de protección, que también sirve para nutrir e hidratar la madera, lo que permitirá conservar su carácter funcional y estético en el largo plazo. El biombo evidenció una transformación notable cumpliendo con los objetivos propuestos al inicio de la intervención. Esto ha sido un proceso meticuloso que no solo ha permitido recuperar su integridad estructural y estética, sino también preservar su significado cultural e histórico. La estructura fue consolidada, las grietas selladas y las áreas de pérdida de soportes reintegradas, recuperando la solidez del conjunto y devolviéndole su viveza original sin alterar los elementos originales de la obra, logrando una integración visual armónica. El equipo estuvo conformado por 3 restauradores: David Vega, egresado de la INCRIM, cuya especialización abarca varios materiales como madera, metales, vitrales, etc. Emiliano Campech, en ese entonces recién egresado de la Escuela de Restauración Refugio Reyes de Zacatecas, y Cristian Chávez, egresado de la Facultad de Arquitectura de la UAM Xochimilco, que se ha especializado en la talla en madera y restauración de retablos. Este equipo aportó su experiencia para una adecuada toma de decisiones, lo cual constituye un ejemplo del papel que juega la conformación de un equipo de profesionales en la preservación y restauración del biombo en cuestión. Aquí voy a adelantar un poquito porque quiero que escuchen a David y a Campech. Bueno, para mí haber trabajado con Pilar Leñero ha sido una experiencia muy gratificante. He aprendido mucho de ella. Afortunadamente, ella es, cuando trabajamos el biombo, tuve la oportunidad de conocer sus características profesionales. Es una persona abierta al diálogo, tiene muy buenos criterios, siempre está abierta a experimentar materiales, metodologías nuevas, eh, a, a coacharnos cuando ve algún detalle que pueda que no concuerde, pero es muy, muy, muy grato trabajar con ella. Por fortuna, los resultados, con base a nuestra experiencia y nuestros conocimientos combinados con los de ella, nos ha permitido tener buenos resultados en piezas. Y pues, sobre todo, creo que el hecho de su apertura para el diálogo y su conocimiento es lo que mejor se puede complementar con nuestra experiencia que al final del día pues dan buenos resultados. Hola, ¿qué tal? Soy Emiliano Campech, licenciado en Conservación y Restauración, y tuve la oportunidad de trabajar con Pilar Leñero. La verdad, esta etapa de trabajo personalmente ha sido una de las etapas que más he disfrutado y que más me han ayudado a desarrollarme como profesional y como persona. La dinámica siempre fue muy, muy grata. Pilar desde un inicio siempre tuvo la intención de que buscáramos desarrollar nuestros criterios dependiendo de las circunstancias que nos encontráramos, ¿no? Ya sea por el estado de conservación de la pieza, sus materiales constructivos o la disponibilidad de herramientas y materiales de restauración que teníamos en ese momento. Sobre todo porque en la escuela es muy común que nos lleguen a enseñar la parte utópica, donde tenemos las mejores condiciones, tenemos todos los materiales de intervención, eh, toda la parte ideal. Sin embargo, ya cuando llegas al mundo laboral y cuando llegas a la realidad, no te encuentras con todas esas cosas que te enseña la escuela. Entonces, Pilar siempre estuvo muy presente en que nos adaptáramos a las circunstancias que teníamos
que pudiéramos resolver con eso sin dejar a un lado la importancia del bien como sus diferentes valores. Y ese desarrollo de criterio y de problemáticas, bueno, de solución de problemáticas, fue de las cosas que hasta la fecha me siguen ayudando bastante en mi trabajo. Entonces, la verdad, eh, fue un crecimiento muy grande. También estuvo muy presente la dinámica o la intención de Pilar, que siguiéramos conociendo, desarrollándonos en la restauración, conservación, conocimiento de las piezas que estábamos trabajando. Estuvo muy presente y me acuerdo perfectamente que Pilar mínimo 2 veces a la semana nos mandaba artículos, PDFs, investigaciones, ah, bibliografía respecto a los temas que estábamos viendo, sobre todo para que pudiéramos seguir enriqueciéndonos, que no nos quedáramos solamente con el conocimiento técnico y práctico que habíamos visto en la escuela o que habíamos tenido en experiencias previas, sino quería que siguiéramos aprendiendo, que siguiéramos eh, teniendo conocimiento de la materia. Entonces, de ese sentido, sí fue un crecimiento personal muy grande. E insisto, el crecimiento no solamente fue profesional, sino que también a través de las pláticas que teníamos con ella, que eran muy amenas, eran muy divertidas, nos ayudaban, bueno, personalmente me ayudó mucho a ver aspectos de la vida cotidiana que quizás yo no había considerado, como persona joven que iba iniciando su vida en el ámbito laboral, como en la gran ciudad, Un minutito para me ayudó cerrar. muchísimo a Está. adaptarme también a la ciudad, a entender mejor dinámicas de la vida cotidiana que quizás nunca había considerado. Y fue de verdad una experiencia muy buena, que, insisto, disfruté bastante. Fueron momentos en los que, para haber recién ingresado de la carrera, fueron muy buenos y de mucho aprendizaje. Sentí que Listo, muchas gracias. Muchas gracias, María del Pilar. Entonces pasamos ahora a la última presentación, que estará a cargo de Dairon Chan Aranz, del Centro Cultural Africano Fernando Ortiz de Cuba, cuyo título es Oficios y Artistas en Resistencia. Narrar el Caribe desde los márgenes. Santiago de Cuba como laboratorio transmedia de memorias vivas. Adelante, Dairon. Dairon, ¿estás por allí? Micrófono, Dairon. No, estás muteado. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, adelante. Bueno, muchísimas gracias. La diapositiva también se ve, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí. Muchísimas gracias a todos. Estoy realmente feliz de que el seminario haya accedido a compartir esta experiencia que tenemos desde el Caribe, específicamente desde Cuba, desde el Surcaribe Oriental, Santiago de Cuba. Agradezco sobre todo a todos los académicos que me han antecedido y agradezco siempre en plural, porque como se trata de una experiencia, estoy agradeciendo en nombre de barrios, en nombre de comunidades y en nombre de muchos artesanos, artistas y portadores de Santiago de Cuba que formaron parte de este estudio que lleva aproximadamente 5 años. Esas manos, por ejemplo, que están viendo en esa primera diapositiva son las manos de Alfredo, un hombre que vive en las montañas de Santiago de Cuba y que lleva aproximadamente 70 años aprendido por sus padres realizando la alfarería. Y es el mismo hombre, ya que estaban hablando de la restauración, que reparó todo el techo de la Catedral Primada de Cuba, que es una de las catedrales más antiguas de toda América Latina y de todo el Caribe. Y es el mismo hombre que cuando pasó por aquí el huracán Sandy, uno de los huracanes más terribles que tuvimos en Santiago de Cuba, fue el mismo hombre que reparó también una de las casas más antiguas de América Latina, que es la casa que fue acondicionada para el adelantado don Diego Velázquez y que fue restaurada por uno de los hombres que más conocía de la restauración en España y en Cuba, que era precisamente Francisco Prat Puig. Permítanme en esta exposición llevar por un momento a los márgenes de mi tierra en Santiago de Cuba, a nuestros barrios y a nuestras comunidades. Imaginen el olor dulce y denso del vino artesanal fermentándose allí en el Caney, uno de los sitios emblemáticos de nuestra urbe.
Imaginen, por ejemplo, el sonido rítmico casi pedagógico de un pregonero anunciando su mercancía o el timbre vibrante y dislocador de la corneta china marcando el paso de la conga. Este no es solo un paisaje sonoro para Santiago de Cuba, para los santiagueros y para los caribeños, es también un sistema de conocimiento vivo. Hemos venido a debatir en este encuentro sobre los oficios, artistas, artesanos en los márgenes de la modernidad. Pero yo me pregunto, sobre todo como comunicador digital y periodista que soy, ¿qué sucede cuando esos márgenes ricos en capital simbólico, como lo identifica Bourdieu, son invisibles en la cartografía global, son invisibles y amenazados en la cartografía digital o están puestos en riesgo por los algoritmos? Pensemos por un momento en nuestras manos. Hace unos días leía precisamente el riesgo que corren los niños al tener primero un teléfono que aprender a escribir, por ejemplo, con un lápiz. Una mano teje el yute y da la forma a la arcilla, transmitiendo la memoria de siglos. La otra mano teclea en un motor de búsqueda, buscando validar esa realidad. Lo paradójico es que a menudo la realidad tejida con la mano es borrada por la realidad indensada en la pantalla. La modernidad e incluso la posmodernidad han marginado estos saberes. Por eso, a partir de este estudio, nosotros quisimos identificar un territorio afectivo de memoria. ¿Y qué es para nosotros un territorio afectivo de memoria? Es un espacio físico, social y simbólico cargado de emociones y recuerdos colectivos, donde, como ven en ese mapa, hemos ubicado a 32 portadores de tradición distribuidos en 6 comunidades de Santiago de Cuba que configuran en una primera etapa un laboratorio urbano donde los oficios, las prácticas culturales y las memorias colectivas se constituyen en vectores pedagógicos. Aquí aprendimos a concebir la ciudad como un espacio de enseñanza viva en el que la transmisión intergeneracional de saberes locales articula ética, creatividad y resiliencia comunitaria, ofreciendo un modelo de estudio interactivo experiencial para la comprensión de epistemologías locales en contextos periféricos. Estas son las personas que la habitan. Una señora en el Cayo, un lugar apartado de Santiago de Cuba, que durante toda su vida se ha dedicado a tejer y bordar, que aprendió con sus abuelas africanas y con sus bisabuelas africanas. Un señor que es emigrado del Líbano, que se asentó en el Caney y que aprovechó las frutas del Caney y que a raíz de su viaje a la Unión Soviética aprendió a mecanizar todo el proceso del vino en este lugar de las frutas. O por ejemplo, este titiritero que con todo lo que encuentra a su alrededor en su comunidad se dedica a hacer todos los elementos para los niños y los adultos que luego desfilan en los meses de julio en el carnaval. En una de las entrevistas que nosotros sostuvimos con esta señora, que es precisamente Xiomara, ella decía: yo existo aunque no esté en la pantalla. La modernidad impone una jerarquía del saber donde el conocimiento técnico y científico en ocasiones desplaza los saberes artesanales. Sin embargo, la epistemología del sur se disputa esa hegemonía y se reivindica con validez a través de los oficios como formas de pensamiento práctico, ecológico y relacional. En este caso se privilegia la eficiencia, la velocidad y el consumo, marginando los ritmos y las economías del cuidado. Frente a ello, Xiomara dice que los oficios reaparecen como prácticas de sostenibilidad y dignidad, proponiendo una economía precisamente y frente a la cultura del descarte. En la era digital, la modernidad tardía globaliza narrativas estandarizadas que invisibilizan las identidades locales. Las comunidades se narran desde los afectos y desafían ese discurso y ejercen lo que podríamos llamar una justicia narrativa epistémica, reclamando su derecho a existir simbólicamente en el público. Los conceptos fundamentales que manejamos es que el taller artesanal para nosotros es también una escuela epistemológica. Renarrar el Caribe desde sus márgenes también es una posición de crítica decolonial. El problema no es solo que se narra el Caribe, sino quién lo narra, cómo se narra y quién es visto y escuchado en ese Caribe. Aquí lo transmedia, a diferencia de lo que plantea Jensky y Scolari, no es solo una técnica, sino también es una forma de justicia narrativa, apelando sobre todo a un mecanismo donde podamos sortear esos algoritmos de opresión que invisibilizan a esas comunidades, invisibilizan a esos saberes, invisibilizan a esos oficios. ¿Cuáles fueron los criterios de análisis que nosotros utilizamos para poder desarrollar este cambio desde el punto de vista metodológico que utilizamos en la experiencia?
Primero escogimos comunidades que se seleccionaron por su relevancia histórica, su capital simbólico, su intensidad de prácticas culturales y la presencia en medios y plataformas digitales, priorizando aquellas con oficios, tradiciones orales y artísticas activas. Escogimos a 32 portadores con experiencia, diversidad generacional, liderazgo comunitario, equilibrio de género y validación por especialistas de instituciones culturales, más aún validación por la comunidad. Tuvimos en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Teníamos la necesidad de fomentar la transmisión de saberes, la inclusión de mujeres, la economía creativa local y el fortalecimiento de identidades locales, porque buscábamos lograr un equilibrio a partir de lo que nos estaban dando las estadísticas en las plataformas digitales. Este es Xiomara, enseñando a los niños de la comunidad, como enseñan los otros 32 en cada una de sus comunidades, para entender que la transmisión intergeneracional en Santiago de Cuba al menos es vista como pedagogía del cuidado. No estamos hablando solo de una enseñanza desde una dimensión cognitiva, estamos hablando también de una forma de enseñanza desde el punto de vista afectiva y comunitaria que enseña creatividad colectiva, enseña empoderamiento, particularmente femenino, en los contextos radiales. Barriales. Hablamos de que los oficios funcionan como pedagogías de resiliencia, incluso en contextos de vulnerabilidad. Aquí la práctica manual se convierte en un acto de reconfiguración simbólica y emocional ante la precariedad. El amolador, al priorizar la calidad sobre la velocidad, encarna una forma de disciplina cognitiva y ética del trabajo. Y la costurera, al transformar retazos en recursos útiles, resignifica la materialidad como fuente de autoestima y agencia creativa. Todo esto para crear cartografía sensible, basado en un principio que es fundamental para nosotros, es la pedagogía del territorio. Tenemos que entender no solo la pedagogía del territorio, no solo como una representación turística, y lo vamos a ver en los análisis que hicimos en los posicionamientos web. Aquí hablamos de una geografía de la memoria activa y también del habitar popular, una memoria que parta sobre todo desde la afectividad, basado en un criterio que tuvo una categoría de alta densidad simbólica en el estudio, y se trata de la nostalgia. Muchos de los estudios que nosotros realizamos con cada uno de estos 32 portadores, 32 artesanos, artistas, representantes de los oficios, hablaban sobre todo desde la nostalgia. Pero aquí la nostalgia, más que un simple anhelo del pasado, se configura como una práctica de resistencia cultural que permite a las comunidades resemantizar la pérdida y transformarla en acción colectiva. En este sentido, la nostalgia veremos que se va a convertir en una pedagogía de la memoria, porque va a empezar a activar esa nostalgia, esa necesidad de cambiar, esa necesidad de reactivar, se va a convertir en una necesidad de impulsar la creación de espacios de aprendizaje situados para proyectar futuros sostenibles desde la continuidad de los saberes locales. ¿Cuáles son las lecciones que nos están dando cada uno de estos portadores con cada uno de estos mensajes? La ciudad del Caribe, la ciudad de Santiago de Cuba, que es esta que están viendo aquí, una parte de ella, es una ciudad que enseña y comunica también a través de sus oficios. Es una comunidad que sigue siendo una escuela que transmite conocimientos y valores, y que la educación popular contemporánea se expresa en el hacer, en el cuidar y en el narrar. Pero el profe Nicolás mencionaba algo que tiene que ver con los riesgos y las tensiones identificadas. Él lo mencionaba como amenazas que tienen que ver sobre todo con el capitalismo. En el estudio salieron 5 amenazas. Yo diría sobre todo que 5 tensiones, a partir sobre todo de las indagaciones que realizamos con estos 32 portadores y una amplia población. Hay que tener en cuenta que la población de Santiago de Cuba y en general la población de Cuba es una población envejecida. Por tanto, las generaciones tecnológicas tienen un análisis completamente diferente. Una de las primeras tensiones que encontramos en este estudio fue la tensión ecológica y productiva. En estos entornos, en estos territorios donde se desarrollan los oficios, hay agotamiento de materias primas y fragilidad de las economías locales ante crisis estructurales. Y tiene que ver en cómo ese sujeto que está en esos territorios se percibe frente a la modernidad. Estamos hablando de entornos que están expuestos a grandes sentidos de vulnerabilidad. Estamos hablando de entornos que tienen una tensión generacional porque encuentran desinterés juvenil y ruptura en la transmisión intergeneracional de saberes, porque aparecen en esos entornos nuevas formas de consumo,
Por ejemplo, hay una anécdota muy interesante. El artesano me dice, ya el joven que llega al taller no quiere venir a ensuciarse las manos, porque ensuciarse las manos significa no poder luego tocar el teléfono. Y eso evidentemente representa un problema para el artesano que siempre ha representado un modo de vida en esa comunidad. Hay una tensión evidentemente en Cuba migratoria, porque hay pérdida del capital humano y eso evidentemente entorpece el proceso de transmisión generacional de esos oficios y por tanto hay una pérdida del capital simbólico por la movilidad y el éxodo comunitario. A eso se le suma una tensión institucional que tiene que ver con ausencia de políticas públicas, sobre todo que se actualicen en el modo de ver de cómo concebir, como se discutía recientemente en Mundiacul, cómo concebir estos oficios, cómo concebir estas artesanías, cómo concebir ese arte como un motor de desarrollo de esa ciudad, como un motor de desarrollo de esos territorios afectivos de la memoria y la tensión que más nos preocupa en sentido general. Voy a apurarme porque me falta todavía explicar el cómo logramos cambiar esa narrativa. Es Sí, la nos tensión quedan 2 minutos, digital. Byron. 5 minutos. Es Dos, la dos, tensión dos, digital y dos. tiene que ver con la persistencia de brechas tecnológicas en cada uno de estos lugares. Miren, yo tengo conectividad en este momento donde estoy, pero hay muchos de esos lugares que tienen bajos niveles de conectividad. Y esos bajos niveles de conectividad influyen en la manera en que esas personas, como dicen los teóricos, se representan culturalmente en las plataformas digitales. Y esas mismas personas tienen limitadas competencias digitales. Por tanto, eso restringe la visibilidad, la circulación y la apropiación contemporánea de saberes tradicionales ante la diversidad de consumos de esa diversidad de generaciones tecnológicas. Estamos hablando, por ejemplo, de que en este mismo panel podemos tener gente de la generación Z, de la generación millennial, de la generación silenciosa, y eso mismo pasa en una comunidad. Los muchachos de esas generaciones contemporáneas, habría que pensar en esa generación beta, que es parte de la inteligencia artificial, cómo conectaría con esos oficios, con esas técnicas, y hay una desconexión evidente. Vamos al estudio que realizamos a partir del análisis de los posicionamientos de muchas de estas comunidades, pero sobre todo, como analiza Bourdieu, del capital simbólico de esas comunidades. Miren, por ejemplo, esta gráfica. Esta gráfica hablan del framing positivo, el framing negativo, el framing turístico y la diversidad de actores, así como la internacionalización. Hay un contraste entre la identidad local y la representación. Por ejemplo, los portadores de saberes muestran orgullo, muestran solidaridad, mientras que la esfera digital tiene narrativas externas completamente estigmatizantes de esas comunidades y de esas personas. Hay una coherencia parcial en algunas comunidades. Por ejemplo, en lugares como el Cobre, no sé si han ido al Cobre, es el paisaje asociativo por excelencia donde está la patrona del cobre de Santiago de Cuba, lo que para México, por ejemplo, es precisamente su virgen, para nosotros es la Virgen del Cobre. Ese lugar tiene un framing completamente turístico y todo ese marco desde el punto de vista de los oficios, desde el punto de vista de las artesanías, no aparece en el universo digital y hay disonancia e invisibilidad digital. Hay comunidades, hay oficios, hay artesanos, hay experiencias de esos portadores que ni siquiera aparecen en el universo digital. Por tanto, como dice Bourdieu, ese capital simbólico no se traduce en capital digital. Y eso representa una brecha crítica, porque los algoritmos invisibilizan los oficios del Caribe. Y es necesidad de grupos como este narrar desde los márgenes a esos oficios, a esas culturas y cada uno de esos saberes. Muchas de esas comunidades periféricas presentan volúmenes de búsquedas muy bajos y rankings muy modestos en comparación con ciudades capitales. Para eso, brevemente, me quedan 3 minutos. No, no, ya Brevemente, estamos, tiene que cerrar, por favor, Dairon. 1 minuto ya. brevemente, para eso diseñamos un universo transmedia que trata de documentar a través de la coautoría y expandir con una pedagogía expandida y convertir a la comunidad y a esos portadores en una comunidad co-creadora, teniendo en cuenta varios principios: la diversidad mediática, la pedagogía intergeneracional, la difusión científica académica, un modelo de autogestión comunitaria, una expansión territorial y la replicabilidad, una innovación cultural. ¿Para qué? Para convertir ese territorio afectivo de memoria
en un territorio afectivo transmedia. Y lo digo con toda pasión, porque si antes hablábamos de un espacio físico, ahora estamos hablando de la extensión de ese espacio físico, de ese artesano, de ese hombre que realiza su oficio en la comunidad hacia los medios digitales y las narrativas transmedia, para poder disputar simbólicamente algo que tiene muchísimo valor. Me quiero despedir con esta frase de un hombre que, como le decía, lleva 70 años ejerciendo la artesanía, que ha salvado muchos de los lugares icónicos de Santiago de Cuba. Se llama Alfredo Monroy, es Premio Memoria Viva por el Instituto de Investigación Cultural Juan Marinelo, y creo que la lección más grande nos la da él en este lugar. Hijos, nietos, vecinos, aunque el mundo corra y la tecnología avance, todos han aprendido aquí del barro. Este taller no es solo un taller de trabajo, es también una escuela para la vida. Y esa escuela para la vida ahora está traducida, por ejemplo, en dibujos animados, en exposiciones en galerías, en audiovisuales, en páginas web. Todas esas experiencias, sin duda alguna, forman parte de lo que nosotros hemos querido traducir de ese territorio afectivo de memoria donde habitan todos esos oficios y todos esos artesanos, a ese territorio afectivo transmedia donde disputamos simbólicamente, sobrepasando ese algoritmo criminal, sobrepasando ese algoritmo que sesga esas historias y esas verdades para contar una realidad que existe en el Caribe, que existe en la periferia, que existe en América Latina y que a veces se parcializa precisamente por las amenazas que corren muchos de esos oficios, muchas de esas artesanías y muchas de esas artes. Muchísimas gracias y el abrazo para todos. Muchas gracias, Dairon, por tu presentación. Lamentablemente estamos con muy poquito tiempo ya corridos del cierre que nos habíamos planteado, pero si les parece bien, puedo hacer una lectura común de los comentarios que han dejado, muchos y muy interesantes comentarios y muy halagadores de las presentaciones de esta mesa, saberes y oficios, artistas y prácticas en la larga duración, desde el siglo XVI hasta la actualidad, desde México a Argentina, desde México a Cuba, muy interesante todas las presentaciones. Y primera intervención fue de Marta Leñero, que decía, qué bonita tu indagación, María Esther, y aunque dramática y a la vez interesante, los legados ahí siguen, escuelas, dibujos, dibujantes trilingües, narraciones contadoras, y conecto ese comentario también con uno que dijo más abajo, para María Esther, dice Julia Clemente, felicito a los ponentes, María Esther, Nicolás, busco uno en particular que había quedado para María Esther aquí. María del Pilar Leñero Liaca dice, un bien asociado, perdón, yo tenía aquí, disculpen, es el anfitrión el que le hizo una pregunta a María Esther. Se consideró a los triaquiulos, perdón, dobles artesanos, es decir, pintores-escritores. Pintaba escribiendo y escribía pintando. Y es que desde el propio lenguaje que construye la lengua náhuatl, se va pintando escribiendo la palabra, la metáfora, la imagen, aquello que le ha nombrado como lengua aglutinante, pero más que solo juntar, yo diría tejer. Y ahí, en el artesano y oficio, está el esplendor de la práctica, transmisión de un saber, que ya no nos llegó como práctica a enseñarse. ¿O usted considera que sí, doctora María Esther? Y si o no, ¿por qué y de qué manera? Y si les parece, leo también algún comentario que le dejaron a Nicolás. Dice Francisco Alberto Pérez Piñón. Nicolás, le pregunté a la IA y me menciona que has disertado qué aportes hace la historia a la formación educativa. Así que la pregunta es, ¿cuáles son estos aportes de la historia en relación a los oficios? Y Dairon suma también para Nicolás, cuando Nicolás hizo mención a las amenazas que atraviesan en la actualidad, en las transformaciones del mundo productivo, las artesanías y los oficios. Así que si Nicolás pudiera retomar algo vinculado a cómo superar ese estado de amenaza que él mencionó. Jesús Márquez Carrillos le hacía una pregunta a María del Pilar, que María del Pilar ya le contestó, pero si les parece las leo.
Dice, felicidades Pilar, es un placer escucharte. Al principio de tu presentación hablaste de bienes muebles y bienes asociados. ¿Cuáles son los segundos? Por otra parte, ¿de qué madera es el biombo y cómo la consiguieron y lograron las mismas texturas? Y dice María del Pilar, que la leo. Un bien asociado es un objeto que está integrado a la arquitectura como pueden ser las pinturas murales y los vitrales. El biombo es de María Esther y las texturas las replicamos tallando madera para igualar las formas y usando araldite, madera, para modelar las mismas formas. Y creo que tengo un comentario más. Dice Marta Leñero, Pilar, qué buena idea transmitir todo el proceso y la intervención de tu equipo, porque a veces se piensa que la restauración como algo muy individual. Felicitaciones por el biombo, obviamente, y por tu presentación. Nicolás se sumaba a la conversación y decía, hoy fue muy mencionada varias veces, en varias oportunidades, la nostalgia. Creo que ahí hay una categoría interesante para pensar y repensar. Creo que hoy, si no me equivoco, se hablaba de dos formas de concebir la nostalgia. Y Marta Leñero le dice a Dairon, qué bien lo de la nostalgia, de eso también habló Graciela Frigerio en la mañana, felicidades por un proyecto tan rico e interesante, podría ser interesante, le dice además Marta, conocer un poco más, si nos puedes compartir algún enlace para conocer mejor la experiencia. Y finalmente, Dairon, muy importante el trabajo de recuperación de la historia, la memoria, los saberes, legados que atraviesan las generaciones, a los mismos habitantes del territorio, muy cercano a la educación comunal o a la educación intercultural que se trabaja en otros proyectos colectivos de los pueblos de nuestra América. Excelente mesa, en fin. eh, Se me complicó el náhuatl, disculpen. Pero bueno, si quieren, nos podemos dar, María Esther, unos minutitos para responder, Nicolás, que les hicieron preguntas directamente. Si quieren una última ronda de unos 5 minutos para dar esas respuestas. Bueno, yo creo que la pregunta es muy compleja, Gabo, no te mediste. En realidad los tlacuilos tienen como definición etimológica esto de pintar, dibujando. Son los responsables de la memoria de la escritura de los códices, pertenecen a una clase, digamos, superior, se formaron en el Calmecac, son los escribas, los guardianes de la memoria. Pero yo creo que, no creo, conforme pasa el tiempo y está toda la parte del mestizaje cultural, se va perdiendo este sentido de lo simbólico y estos guardianes de la memoria en el sentido en que se entiende en los códices. Y más bien van quedando como ilustradores. Eso a mí me dolió mucho descubrirlo el otro día allá en la madrugada, porque en realidad en el libro en el Códice Florentino, sí hay dibujos de los tlacuilos al principio y sí participan los tlacuilos con sus dibujantes, pero al final yo lo que voy viendo son más bien ilustraciones. Están ilustrando los procesos de la búsqueda de colores, en fin. Yo creo que hay una dilución de esta parte simbólica del lenguaje náhuatl que ellos manejaban, de los pictogramas, de los jeroglíficos nuestros. Ahí lo dejaría. Nico. Comento muy rápidamente, gracias por esta excelente mesa, creo que se han combinado muy bien, ¿no? Diferentes registros, creo que es excelente cuando eso tiene lugar. Y bueno, particularmente creo que digamos que la historia y la educación, en un sentido amplio, puede aportar, es precisamente discutir la idea misma de que la centralidad de la transmisión de los saberes pasó pura y exclusivamente por la escuela o por los espacios de educación formal, y que lo que tiene que hacer es precisamente desnaturalizar no solamente ese protagonismo, recordándonos y reconstruyendo también las múltiples formas de transmisión de la cultura, no solo en tiempos
prehispánicos o previos a la conformación del Estado moderno, del sistema educativo, sino también en la actualidad. Creo que el trabajo de Dairon, el que presentó también María del Pilar, si no me estoy equivocando, perdón, dan cuenta de eso de una manera muy, muy cabal. Y decía entonces recuperar esa dimensión o esas dimensiones en plural, ¿no? De la transmisión de la cultura como objeto de la historia de la educación, como objeto de una historia de la formación. Bueno, y también, por supuesto, digamos, no solo reconstruirlos, sino también pensarlos en ese sentido político, en el que yo traté de alguna manera de hacer una referencia, es decir, desde un lugar de la defensa, la reivindicación, del valor, no solo patrimonial, sino también humano que tienen estos oficios, creo que, bueno, puede ser una contribución. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. María del Pilar o Dairon, si quieren hacer una intervención final antes de despedirnos. Si no, ya nos hacemos los saludos. Sí, muy, muy brevemente. Realmente, como decía el profesor Nicolás, estamos en muy buenas condiciones de lograr empoderar a muchos de estos oficios, a muchas de estas comunidades. Hay debates en la comunicación, incluso él hace un rato mencionaba el tema de Rancière, que siempre ha hecho mucho hincapié en la distribución de lo sensible, y estamos pasando de ese espacio mediocéntrico de la comunicación, donde dependíamos, por ejemplo, de alguien que decidía quién nos ve, a una comunicación más, digamos que yo céntrica. Por tanto, en este momento lo que necesitamos es que todo esto que nosotros estamos debatiendo aquí también lleguen a esas comunidades, lleguen a esas personas, lleguen a esos portadores que se dedican a los oficios para que ellos mismos se empoderen y sean capaces de lograr transmitir con las nuevas tecnologías, con las nuevas herramientas, con las nuevas formas de comunicación, para garantizar algo que es importante. Primero, un principio y una pedagogía de la representación, pero sobre todo una sostenibilidad en el tiempo. Porque, por ejemplo, en las últimas etapas hemos visto, por ejemplo, en Cuba, como muchas de esas líneas por una necesidad, que es lo que hablábamos, por ejemplo, de pedagogía de la resistencia, las situaciones de vulnerabilidad, a veces también a rescatar muchos de estos oficios. Por tanto, es importante darle a todas estas personas también herramientas nuevas para que sean sustentables y sostenibles en el tiempo. Muchas gracias, Dairon. Entonces, ahora sí, nos despedimos muy contentos de esta primera jornada y mañana nos volvemos a ver tempranito a la mañana, a las 10 horas, la conferencia arrancamos de México, así que nos estamos viendo. María Esther, ¿quieres decir algún saludo final? No, nada más, muchísimas gracias a todos, a los moderadores, a los dictaminadores, a los de logística, a Gabo, a todos y a los participantes. Muchas gracias. Nos Gracias, vemos Fede, por la mañana, que coordinación de esta descansen. mesa, ¿eh?